¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al Centro de Estudios Públicos, tanto a quienes nos acompañan aquí en nuestro auditorio como también a quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales y a través de las pantallas de MOL TV. Muchísimas gracias por estar aquí porque hace mucho calor, así que se les agradece la presencia. Hoy día estamos aquí en el Centro de Estudios Públicos para hablar de tributos, de impuestos y en específico hacerlo al alero de un documento de investigación, un punto de referencia del CEP que apareció hace ya algunas semanas, firmado por Hugo Hurtado, por Pablo Quesada de Deloitte y por Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, investigadores del Centro de Estudios Públicos, titulado Cumplimiento Tributario en Chile, análisis del proyecto del gobierno y propuestas. Al alero de este documento es que hoy día vamos a conversar precisamente de las propuestas y vamos a generar aquí un poquito de debate para empezar a tirar líneas sobre lo que se viene en la conversación este año aquí en nuestro país. Quiero partir por agradecer a quienes vienen a comentar este estudio. Después voy a presentar a los autores que están aquí con nosotros. Parto por Cristian Blanche, el expresidente del Comité Tributario de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Aquí a mi lado tengo a Diego Riquelme, él es coordinador tributario del Ministerio de Hacienda. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juana. Y también aquí con nosotros están dos de los autores del documento, un documento que pueden descargar desde nuestra página web cepchile.cl. Ahí está completo el documento, este que tengo aquí en mis manos para que puedan leerlo y comentarlo y por supuesto también compartirlo. Está en nuestras redes sociales también. Dos de los autores, como les decía, están aquí con nosotros. Parto por Hugo Hurtado, quien es socio de Leader Tax and Legal de Deloitte. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y aquí a mi lado está Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos, aquí dueño de casa. Gabriel, un gusto como siempre. Quiero partir por contarles cómo hacer la dinámica de las exposiciones. Primero vamos a tener algunas palabras de los autores que nos van a contar cuáles son los lineamientos principales del documento. Van a estar algo así conversando como unos 20, 25 minutos los dos, 12 por cabeza. Les pido que nos ajustemos a los tiempos para no pasarnos de la transmisión y después, por supuesto, daremos paso a los comentarios de nuestros invitados para que nos digan cuáles son sus perspectivas después de la lectura del documento. Después de las exposiciones de los cuatro panelistas vamos a dar pie a algunas preguntas que pueden hacerlas ustedes aquí en nuestro auditorio, pero también las vamos a estar recibiendo a través de preguntas@cepchile.cl, que nos están viendo a través de MOL TV y por supuesto a través de las plataformas del CEP. Lo pueden hacer desde ya a medida que comience la conversación. Parto por dejarle la palabra a Gabriel para que comience con la exposición sobre el documento. Gabriel. Muchas gracias. Perdón, aquí está. Ahí. Perfecto. Muchas gracias a todos también por asistir. Ahí, se ve, ¿cierto? Sí. Parto entonces por hacer una pequeña introducción de los temas que voy a revisar. Yo sé que son 10-12 minutos, es harto, entonces va a ser bien breve, pero quiero ver algunos conceptos fundamentales, después ver por qué es importante el cumplimiento tributario y cuáles son los principales determinantes. Posteriormente la idea es ver cómo se mide el cumplimiento tributario, qué datos tenemos para Chile y terminar con algunos breves comentarios respecto a la recaudación de reformas a la administración tributaria en temas de evasión y elusión. Entonces, partiendo con algunos conceptos que yo creo que son importantes porque de alguna forma algunas veces se genera cierta confusión y conviene tenerlos ahí claro. Entonces hay dos brechas, la brecha tributaria, la brecha de cumplimiento y la brecha de política. La brecha de cumplimiento, que es en la que nos vamos a enfocar en este estudio, en el fondo lo que es la diferencia, la discrepancia entre la recaudación teórica con la recaudación efectiva. ¿Qué es lo que incluiría esta brecha? Ciertas irregularidades fiscales, que son las que aparecen ahí, evasión, directamente una carga menor, o sea, en el fondo pagar menos impuestos directamente contraviniendo la norma legal, elusión, acciones que aunque no violan directamente la ley, sí van en contra del espíritu de esta. Aquí este tema ha tenido especial relevancia últimamente, especialmente, por ejemplo, considerando el proyecto BEPS de la OCDE, en que el objetivo que tiene es atacar la elusión de las empresas multinacionales
y la subdeclaración involuntaria, es decir, errores involuntarios del contribuyente. Entonces, todo eso en la suma de esta brecha del cumplimiento. Pero es importante separarla de otra brecha, que es conocida como la brecha normativa o la brecha de política, que lo que hace es ver la diferencia entre la recaudación potencial aplicando la legislación tributaria general respecto de todas aquellas exenciones, excepciones particulares que tiene la legislación tributaria particular de un país. Entonces, esta diferencia es importante porque, por un lado, tenemos esta brecha en términos de cumplimiento y brecha en términos de política que para disminuir esta brecha se requieren políticas distintas. En el fondo, la forma de abordarlo es distinta. Y también es importante conocer la medición de ambas porque de alguna forma nos dicen dónde también poner los esfuerzos. ¿Por qué es importante el cumplimiento tributario? Bueno, hay un tema muy importante relacionado con la equidad. Si hay individuos o empresas que no pagan los impuestos que les corresponden, habrá otros que tendrán que pagar más. Y de ahí surge también dos tipos de inequidades, la equidad horizontal y vertical. La horizontal, donde dos personas o individuos o agentes o empresas en el fondo tienen ingresos similares, una termina pagando más que la otra, o vertical en el caso de que individuos que tienen mayores ingresos incluso pueden terminar pagando menos que otros que tienen menos ingresos. Y también el cumplimiento tributario se relaciona estrechamente con la eficiencia del sistema tributario. En un escenario con mayor evasión o elusión, la autoridad tributaria usará más recursos para obtener una misma recaudación. Esto se traduce, por ejemplo, en contribuyentes llenando más formularios, usando más tiempo y recursos para cumplir los requisitos. Ahora, también es importante indicar de que la evasión cero es inexistente prácticamente. ¿Y por qué? Porque hay un costo asociado a este enforcement del cumplimiento tributario. Y de hecho, cuando uno observa los países de la Unión Europea, por ejemplo, en la evasión al IVA, que es donde hay más información, si uno ve los países, el 25% de países con menor evasión al IVA tienen tasas que fluctúan entre el 1 y el 5%. O sea, la evasión cero es impracticable. Y bueno, y por último está la importancia relacionada con el financiamiento del Estado. Los impuestos son la principal fuente de recursos que tiene el Estado para financiar los servicios públicos esenciales. ¿Cuáles son los determinantes? Aquí se pueden agrupar en dos categorías gruesas, lo que tienen que ver con los determinantes pecuniarios y no pecuniarios. Dentro de los pecuniarios, el control y la fiscalización es uno relevante. El supuesto por detrás, en el fondo, es que las personas deciden cuánto evadir de acuerdo a los costos y beneficios de hacerlo. Aquí hay algunas variables claves que aparecen en la literatura, por ejemplo, la probabilidad de ser detectado, el castigo si es que se es detectado, las tasas de impuesto y la aversión al riesgo son factores importantes, pero también la literatura distingue bajo el concepto de moral tributaria que agrupa todos los distintos tipos determinantes no pecuniarios del cumplimiento tributario. Y aquí uno puede ver distintos factores, por ejemplo, motivaciones prosociales, algunas teorías basadas en los sentimientos morales y aquellas que le ponen especial relevancia a factores sociales, por ejemplo, temas reputacionales y también la conducta de los otros. Y veamos ahora, entremos de lleno al tema de la medición del cumplimiento tributario. Este es una acción compleja en el sentido de que la idea es medir algo que no se observa directamente. Lo que sí hay acuerdo de que existen dos enfoques o grupos de metodologías para medir el cumplimiento tributario, y de ahí destaca especialmente el enfoque descendente y el ascendente. El descendente utiliza información macroeconómica de agregados nacionales que se ajustan en base a ciertos supuestos. La ventaja de este tipo de metodologías es que son rápidas de realizar, son comparables en el tiempo, pero la principal desventaja es que no permite conocer la dinámica subyacente de la evasión, que muchas veces es un insumo clave para las administraciones tributarias para
combatir la evasión y la elusión. Y justamente esta es una de las ventajas que tiene el modelo ascendente, que entrega esta información valiosa para la información tributaria. Este modelo se llama ascendente porque parte desde datos de casos concretos que son recopilados por diversos medios que luego se extrapolan a la población. Pero es justamente este último punto el más complicado en estos métodos porque requiere hacer esta extrapolación, hacerlo representativo de la población. Muchas veces los datos con que cuestan las administraciones tributarias no son exactamente representativos, hay que hacer ciertas correcciones, pero también se ha avanzado, y diversos países lo hacen, en generar ciertas muestras aleatorias que efectivamente te permitan asegurar representatividad. Y el otro problema también son los costos que tiene asociado este método en comparación con el descendente, costos y tiempo que requiere tener esta información. Chile, principalmente, sus mediciones hoy día son del método descendente. ¿Y qué tenemos de información para Chile hoy? Aquí podemos ver en el gráfico a su izquierda la evolución del incumplimiento del IVA, del impuesto del valor agregado. Se puede ver ahí cómo hubo un pic el año 2008, probablemente asociado a la crisis financiera, y desde ahí se ve una leve tendencia a la baja. La última serie, los últimos datos que publicó el Servicio de Impuestos Internos están en rojo. Si uno ve cuál fue la tasa de evasión en el 2009, antes de la pandemia es un 17%, que corresponde a un 1,7% del PIB. Ahora, ¿qué significa eso? En el IVA existe información más comparada. De hecho, hay países, los de la Unión Europea, han generado una metodología común y en general se usa la misma metodología descendente para calcular la evasión de este impuesto. Y lo que uno observa ahí, en base a un documento de la CEPAL, en general Chile tiene bajas tasas de evasión del IVA junto con Uruguay y México, pero cuando uno se compara con los países desarrollados, Unión Europea, los promedios de estos países desarrollados son alrededor de la mitad de los de Chile. Ahí uno observa tasas el 2020 de un 9%. Eso es en el IVA. Pero ¿qué pasa en los impuestos a las empresas? Que es la otra información que recientemente publicó el Servicio de Impuestos Internos. Es lo que ustedes pueden observar ahí. El problema de la medición de la evasión del IVA es que tenemos una laguna de varios años. El último dato con el que contábamos hasta antes de la nueva información publicada por el servicio era del 2009 con un 31% de evasión. Lo más importante, y aquí yo creo que es como el desafío que tenemos como país, es poder contar con metodologías que sean comparables en el tiempo y que nos permitan saber efectivamente hacia dónde, qué ha pasado con la evasión. En este momento estas dos cifras, la línea azul y la roja, no necesariamente son comparables. La tasa de incumplimiento, si se analiza a partir del 2019, que es previo a la pandemia, es de un 48% la evasión del impuesto a las empresas, lo que correspondería a un 4,2% del PIB. Comparación internacional respecto a impuesto a la renta es más difícil. De hecho, todavía en los países de la Unión Europea se están poniendo de acuerdo cómo debería ser por las dificultades que tiene este tipo de medición. Y ahí un resumen. Lo que nosotros teníamos hasta antes de esta nueva serie de impuestos que publicó el Servicio de Impuestos Internos, en CEPAL teníamos la brecha del cumplimiento tributario total como porcentaje del PIB, lo que ven en el gráfico es porcentaje del PIB, de un 4,4%, eso teníamos hasta el 2020, y con la nueva serie que publicó el servicio, dependiendo si el 2019 o 2020, afectado más por la pandemia, el total del incumplimiento tributario es entre un 5,9 y un 6,7% del PIB, y ese dato no incluye la brecha de cumplimiento al impuesto a la renta de las personas, porque en este momento no tenemos datos actualizados de esa información. Y para terminar, respecto a algunos comentarios respecto a la recaudación de las reformas de administración tributaria, no tenemos información en nuestro país de la recaudación efectiva de medidas contra la evasión y la elusión. Lo que sí sabemos son lo que las reformas se proponían como recaudación esperada de sus reformas. Por ejemplo, la del 2014 proponía medidas para aumentar una recaudación del 0,5% del PIB, que representaba más o menos el 17% de la recaudación total de la reforma en medidas contra la evasión y la elusión. El pacto fiscal es más ambicioso, se propone recaudar un 1,5% del PIB en medidas contra la evasión y la elusión,
que representan un poco más del 50% de toda la recaudación esperada. Y a nivel internacional, la evidencia también es escasa respecto de cuánto recaudan estas reformas contra la evasión y la elusión. Lo que sí se puede ver es que en general la recaudación es acotada y al parecer estaría más concentrado en todo lo que es el impuesto al consumo, particularmente el IVA. Estupendo, muchísimas gracias, Gabriel. Ahora Hugo, otro de los autores del documento. Muchas gracias. No sé si se escucha. Sí. Agradecer primero a CEP por haber tomado nuestra invitación de desarrollar este reporte. Y el reporte tenía como base fundamental que tratáramos de alejarnos de todos los sesgos iniciales que teníamos al inicio del proyecto, ¿ya? Estos confirmation bias que son bastante habituales en los investigadores, cuando partimos era como la gran meta. Y no era fácil porque había harta historia, había harta discusión. Entonces, con esa introducción, comentarles que hicimos el análisis, y el análisis principalmente basado en el derecho comparado, para determinar mejores prácticas que podían implementarse en un proyecto de ley que pudiera contemplar el gobierno y que fuera también, que hubiera consenso en el Congreso. Entonces, ante eso, el reporte que ustedes lo pueden bajar desde el sitio web, plantea una serie de medidas que voy a intentar resumir en 9 minutos que me quedan, ¿ya? La primera, hoy día, si Impuesto Interno quiere ejercer las acciones por norma general antielusión, requiere ir a tribunales, requiere la autorización previa, requiere este proceso que es conocido ya por todos. Y la pregunta era si en la mayoría de los otros países se requería o no, o si podía ejercerse la calificación de la NGA, norma general antielusión, de forma administrativa, ¿ya? Y ahí hicimos el análisis, hicimos el comparado, y la verdad que nos dimos cuenta que la autorización previa era una excepción en la OCDE, principalmente, y estaban presentes en Suiza y en Chile. Entonces eso nos llevó también a ver que la mayoría de los países tenían el sistema general, que era simplemente de una calificación administrativa en la cual el contribuyente podía reclamar y podía ejercer las acciones correspondientes ante un tribunal independiente. Esa era como la primera conclusión. Sí nos dimos cuenta que para salvaguardar los derechos de los contribuyentes habían consejos independientes, pero eran bastante más fuertes que lo que nosotros habíamos visto en los proyectos iniciales. De hecho, en el caso de España se le daba autoridad cuasi vinculante. Ahí después podemos entrar al matiz porque es cuasi, pero se le daba mucha autoridad. Y en otros países se le daba un peso relevante a este comité independiente. Entonces, una de las recomendaciones es decir, si usted quiere avanzar por el camino de la norma, que la calificación sea administrativa, que tenga un comité formado por expertos, y estos expertos que sean de reconocido prestigio y también que puedan dar una opinión de carácter independiente. Esa opinión de carácter independiente era bien importante porque Impuesto Interno debía requerirla antes de avanzar. Y para seguir adelante requería la unanimidad del director nacional y de los subdirectores. Entonces tenía que llegar a ese convencimiento. Si aún así Impuesto Interno quería avanzar, a pesar que el Consejo le había dicho que no, tenía que hacerse cargo de manera fundada en tribunales. Entonces se establecían una serie de salvaguardas que permitían a nuestro juicio que se respetara el debido proceso, ¿ya? Este tema es bien discutible y creo que lo que más tiempo nos tomó en nuestro comité de investigación era ver si el informe del comité independiente debía ser vinculante o no, ¿ya? Y habían razones para los dos lados. El tema de la potestad tributaria, que es discutible si se puede o no delegar. Bueno, hay varios temas técnicos. Nos inclinamos porque no lo fuese, pero sí que se hiciera cargo las personas que estaban administrando la justicia de eso, de forma fundada. Entonces, ahora, si alguien concluye que también debería ser de carácter vinculante, creo que también hay argumentos de peso para ambos casos, ¿ya? También sugerimos que haya una fiscalización a cargo de una unidad administrativa y que dependa directo del director, ¿ya? O sea, que esté al más alto nivel y que sea al más alto nivel técnico, ¿ya? Y eso también va en línea con lo que se proponía también en un proyecto de ley iniciado por el gobierno, pero nosotros hacíamos algunas precisiones, por ejemplo, que esta unidad tenga una competencia exclusiva. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Dado que es un poquito engorroso para la Dirección Nacional ejercer la acción de la norma general antielusión, algunos fiscalizadores intentan aplicar la norma general antielusión ocupando conceptos que se llama deducibilidad al gasto, ¿sí? Usted, la verdad que no sé si es elusivo o no, pero esto me parece que no es deducible como gasto, o esto es un abuso del derecho. Entonces, por algunas salidas que eran subterfugios,
evitaban la aplicación de la NGA y evitaban recurrir a la Dirección Nacional. Entonces, hemos detectado esos casos que son bastante discutibles y lo que queríamos era que hubiera un sistema de si algún contribuyente decía, usted lo que está haciendo es aplicar la norma general antielusión de forma escondida como subterfugio, yo puedo ir a decirle al director nacional, por favor, revíselo. Y eso era una sugerencia que consideramos que era una buena práctica. La carga de la prueba. Destacar que la carga de la prueba está en quien señala que se ha cometido algún hecho elusivo, ¿ya? Y eso que es relativamente obvio, especialmente para los que estudiamos Derecho, es importante recalcarlo y reafirmarlo, ¿ya? Creemos que ese tema es clave que se pueda contemplar en forma expresa en un proyecto de ley. Después, otra sugerencia relevante que consideramos era el principio de especialidad. Hoy en día la ley dice, si hay una norma especial, usted debe aplicar la norma especial y no la norma general antielusión. Entonces, para los nuevos abogados lo puedo hacer simple. Norma de precio y transferencia. Por ejemplo, las normas de precio y transferencia hoy día regulan los precios que se cobran entre personas relacionadas. Entonces, una empresa que, por ejemplo, está en un país de baja tributación, Irlanda, tiene una tributación, un impuesto corporativo 12,5%, le puede vender muy caro a Chile un determinado producto para que la utilidad te afecte a una tasa más baja, que es 12,5%. Y así la empresa chilena cuando lo compra, dado que lo compró caro, lo vende, el margen es poquito. Y ese margen está afecto a un 27%. Entonces, como grupo, la mayor cantidad de la utilidad se fue al país que tributaba de menor forma. Entonces, lo que decimos, y lo que también dice la ley hoy en día, es que si hay una norma especial, no se puede aplicar la norma general antielusión, ¿ya? Estos impuestos internos no lo interpreta así. A juicio de impuesto interno, ellos pueden arbitrar un poquito la norma, pueden decir, mira, voy a ver si me conviene precio de transferencia o me conviene NGA. Y eso deja al contribuyente en una situación de indefensión muchas veces. Entonces, queremos aclarar y reafirmar, si hay una norma especial, y quizás hasta se pueden citar las normas especiales, no proceden la otra, ¿ya? Porque esto se ha dado en la práctica. Déjeme para respetar los tiempos. Aclarar los plazos de prescripción, ¿ya? Nosotros no vemos motivo por el cual un acto elusivo debería tener una prescripción mayor a la ordinaria regular de 3 años, y creo que eso es importante porque también da certeza jurídica. Creemos que debe establecerse un principio en el cual si los hechos no son fiscalizados a estos plazos, se debe seguir a la regla general de 3 años y no 6 años, que es una prescripción extraordinaria que contempla la norma. También se habla de montos mínimos. Si hay montos mínimos, nosotros sugerimos 250 UTM que no sean sujetas a impugnación NGA porque es muy oneroso tanto para el fisco como para el contribuyente. Para terminar y respetar los tiempos, quería hablar del tema del denunciante anónimo. El denunciante anónimo no nos parece una mala sugerencia. Creemos que es una buena sugerencia que va en línea, pero ahí sugerimos que el modelo sea parecido al que se instaura para la norma de mercado de valores, especialmente aquel que supervisa la CMF. Entonces creemos que un modelo que tenga esas características puede ser un buen modelo, puede ayudar a combatir la elusión, teniendo presente lo que explicaba Gabriel, que la elusión nos perjudica a todos, o sea, es algo que tenemos que hacernos cargo. Sin embargo, creemos que deben de haber sanciones más relevantes para aquel que hace mal uso de la norma, ¿ya? Algún trabajador molesto que se va porque es despedido, alguna persona porque se le prestó un mal servicio, dice, bueno, voy a hacer una denuncia, y esa denuncia hoy creemos que puede estar liberada de sanciones graves y eso puede incentivar a un uso abusivo de la denuncia. Entonces nosotros proponemos en nuestro estudio que debería haber una sanción grave en caso que alguien haga un mal uso de esta norma y ahí sugerimos el plazo de 3 años de sanción. Para terminar también proponemos mejorar el acceso a la información bancaria por parte del SI. Yo creo que eso va en línea con los estándares OCDE, siempre protegiendo el debido proceso, que se haga un buen uso de la información y que efectivamente el contribuyente, si no está de acuerdo, pueda oponerse, pero proponga o plantee razones fundadas para tal oposición. Ahí quiero parar para respetar el tiempo y estar atento a preguntas después.
Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Hugo Hurtado, que junto con Gabriel Ugarte y también Pablo Quesada y Rodrigo Vergara son los autores del informe. Me están preguntando dónde se puede encontrar el informe. Está disponible en la página web del CEP, cepchile.cl, para su descarga. Les recuerdo también que después de los comentarios vamos a dar espacio para las preguntas, tanto para quienes están aquí con nosotros, como también para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, a través de preguntas@cepchile.cl. Y vamos ahora con los comentarios. Como es tradición en el CEP, siempre los hacemos por orden alfabético de quienes comentan, lo digo por cualquier suspicacia que pudiera surgir. Así que Cristian Blanch, quien es presidente del Comité Tributario de la CPC, tiene la palabra. Cristian, por favor. Voy a cambiar la presentación. Sí, el control. Ahí está, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la invitación que nos hace el CEP a discutir respecto a este tema del incumplimiento tributario. En primer lugar, lo que queremos mencionar es qué es lo que dijo el informe del Servicio de Impuesto Interno. Este informe que estamos esperando hace tanto tiempo, ¿qué es lo que dice? Lo que señala el informe del Servicio de Impuesto Interno es que en lo que respecta al impuesto a las empresas hay un promedio de un 51.4% de incumplimiento tributario. Esto se hace como un promedio porque se toman los años comerciales 2018, 2019 o 2020. Si ustedes ven el 2020 es prácticamente un 60% de incumplimiento. Y esto nos llama poderosamente la atención, sobre todo considerando que Chile recauda un 3.8% del PIB a nivel de empresa y el promedio es un 3.3% del PIB. Entonces, creemos que nos hace ruido esta presentación. Una vez conocido el informe, nos damos cuenta además es que hace más de una década que el Servicio de Impuesto Interno había hecho un estudio sobre el incumplimiento tributario a nivel de empresas. Esto fue en el año 2012, que se estableció un incumplimiento tributario para el año 2009 de un 31%. La pregunta es, ¿cómo del 2009 creció de un 31% a casi un 60% el 2020? ¿Qué es lo que ha hecho la institucionalidad tributaria? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que hace Impuesto Interno? Este informe lo único que hace es generar un contrasentido a la misma autoridad tributaria porque su gestión ha sido muy deficiente. O bien los números no corresponden. Y entrando a la metodología utilizada por parte del Servicio de Impuesto Interno, ya se comentó aquí, que es la metodología descendente, que nace macroeconómicamente en las cuentas nacionales, pero resulta que esta metodología no es la utilizada en la OCDE para medir lo que es la brecha en cumplimiento tributario del impuesto a las empresas. Esto lo que mide es el incumplimiento de los impuestos indirectos, que es el IVA, que es lo que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno permanentemente. Todos los años el Servicio de Impuesto Interno saca estas conclusiones de la brecha tributaria en materia de IVA. Pero en materia de renta, en cambio, se ocupa el método ascendente, que es un método más aceptado. ¿Por qué es más cierto este método? Porque este es el método que permite distinguir de dónde viene el origen de la elusión, de la evasión o del incumplimiento tributario, de dónde viene el origen del incumplimiento. Y la única manera de poder tomar políticas de Estado en contra de la evasión, de la ilusión y el incumplimiento tributario es que se sepa de dónde viene, cuál es el origen de esto. Y además, la comparación que hace el estudio del Servicio de Impuesto Interno compara peras con manzanas, porque resulta que compara Australia, compara Canadá, por ejemplo, y resulta que esos países ocupan el método ascendente y nosotros ocupamos el método descendente. Entonces, ¿cómo podemos hacer comparaciones de lo que es el incumplimiento tributario de las empresas si los métodos no corresponden? Asimismo, el mismo método descendente que ocupa el Servicio de Impuesto Interno tiene un gran problema, a nuestro juicio, que es agregar las pérdidas del ejercicio, que prácticamente representa un 60% incremento en la base teórica del impuesto. Cuestión que nos llama poderosamente la atención y que no conocemos con detalle cuál es el mecanismo que ha utilizado, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuesto Interno para esto, porque en realidad el informe es bastante corto en este aspecto.
La pregunta es, ¿qué camino tomar? Pues bien, no tenemos un estudio confiable y tampoco tenemos un estudio que sea significativo y que permita desagregar el origen del cumplimiento tributario. Es decir, estamos a ciegas para tomar las medidas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es un diagnóstico errado a nuestro juicio. Entonces, ¿qué sucede? El incumplimiento entonces puede provenir de elusión, de evasión, del error involuntario del contribuyente. Sobre todo, piensa usted la cantidad de reformas tributarias que hemos tenido. 4 reformas tributarias con un sistema complejo donde el Colegio de Contadores ha reclamado la operación renta todos los años, pues viene incumplimiento tributario en forma, por un error, ¿no es cierto?, involuntario, también es importante. Tampoco podemos conocer si el incumplimiento tributario proviene de las grandes empresas, de las medianas empresas o de la pequeña empresa. Y tampoco podemos saber, ¿no es cierto?, cuál es el incumplimiento que proviene de la informalidad. Acuérdense ustedes todo lo que es la economía digital. ¿Cuántos recursos generó para el fisco? Pura economía informal. Lo que pasa con el robo de la madera, lo que pasa con el contrabando de cigarrillos, 800 millones de dólares en contrabando en cigarrillos. ¿Esto lo rescata este informe? No, no puede rescatarlo porque la metodología no permite desagregar el origen. Y al no permitir el desagregar el origen, ergo no puedo tomar las medidas de política para combatir ese incumplimiento que no he podido identificar. Sin embargo, a pesar de todo lo que acabo de señalar, el Ministerio de Hacienda busca recaudar un 1.01%, que representa como un 70 y tanto por ciento, el 1.5% del PIB, mediante el combate a los grupos empresariales y a los altos patrimonios. Y esto es lo que denomina el gobierno la justicia tributaria. Lo han visto ustedes en los periódicos. Bueno, la justicia tributaria es recaudar más por la vía de que cumpla el contribuyente o redistribuir, que aquellos que tienen más contribuyan con aquellos que tienen menos. Entonces, ese tema, ¿no es cierto?, es importante considerarlo porque estas medidas de combate al incumplimiento venían antes de que se hubiese hecho el diagnóstico. No había informe y ya estaban las medidas. Y curiosamente el informe lo que hace es ratificar las medidas que se habían propuesto con anterioridad. Para combatir el comercio informal, el gobierno estima que va a esperar recaudar un 0.03% del PIB, prácticamente nada. Y para combatir lo que es el incumplimiento que proviene del error involuntario, no hay ninguna medida. No hay medidas. Nadie propone medidas. Y hoy día, ¿no es cierto?, es muy complejo para los asesores tributarios entender la problemática, ¿no es cierto?, este enredo, esta araña que significa, ¿no es cierto?, poder tener cumplimiento tributario. Bueno, ¿cuáles son las medidas adecuadas? ¿Son adecuadas las medidas? Aquí yo tomé del informe del CEP sus 3 recomendaciones. El CEP recomienda 3 medidas del gobierno. La primera medida es la calificación de la elusión en sede administrativa y no judicial, como lo ha planteado Hugo Hurtado. A mí me parece que esto es un despropósito. ¿Por qué? Porque significa debilitar las garantías del contribuyente. Evidentemente, cuando califica en sede judicial hay un tribunal de la República el que lo determina y no un funcionario del Servicio de Impuesto Interno. Si bien esto se puede reclamar posteriormente a la justicia, voy a reclamar de una liquidación, de un juicio prácticamente ejecutivo y no declarativo, porque se pueden tomar las medidas. De hecho, con una liquidación yo puedo entrar a suspender en la Corte y si no hago suspensión me van a cobrar y me van a embargar y me van a cobrar los impuestos, como si fuera una situación consolidada. Por lo demás, parece poco eficiente de que habiendo entrado en vigencia en septiembre del 2015 la norma general antielusiva y se haya puesto en aplicación en el 2020 las primeras investigaciones, no se le dé la oportunidad a la norma general antielusiva vigente de que surja su efecto. Siempre se ha dicho que la norma general antielusiva es una acción excepcional. ¿Para qué la queremos calificar entonces en sede administrativa? Si en sede judicial hoy día se califica. Estaba mirando aquí la información del Servicio de Impuesto Interno, han habido 56 citaciones por norma general antielusiva. Han habido 15 casos de contribuyentes que han pagado y
han rectificado su declaración de impuestos, hay 3.524 millones que se ha podido recaudar, con la norma vigente. Y además hay una serie de requerimientos ante los tribunales tributarios aduaneros. ¿Por qué se quiere cambiar el sistema? Por lo demás, en la Fundación Contribuye, el estudio que se hizo de los distintos estudios en el cual el CEP no hubo pronunciamiento, también participó, se dice que hay que darle la oportunidad a las normas generales inclusivas vigentes, que califiquen sede judicial, porque en definitiva está recién estrenada. Por lo tanto, estar cambiando, esta costumbre, estar cambiando las normas a cada rato, en general genera incertidumbre a los contribuyentes. Crear la figura del denunciante anónimo con recompensa del 10% de la multa nos parece que es una medida que se puede prestar para extorsiones desde el punto de vista de las empresas. Entonces, en definitiva, creemos que es una medida que se tiene que pensar más. El solo hecho de elevar las penas de cárcel al denunciante no me va a garantizar necesariamente un cambio. Entonces, creo que esta es una medida que también hay que mirarla con cuidado. Y lo mismo sucede con facilitar el acceso al secreto bancario por parte del Servicio de Impuesto Interno. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno lo solicita al Tribunal Tributario Aduanero y si se opone el contribuyente, bueno, en definitiva, lo solicita, perdón, al banco, si se opone el contribuyente tiene que ir y accionar el Servicio de Impuesto Interno al Tribunal Tributario Aduanero. ¿Qué es lo que propone el cambio? Lo que se propone es que el Servicio de Impuesto Interno solicite esto al banco y en definitiva sea el contribuyente el que se oponga al Tribunal Tributario Aduanero. Que la acción judicial la tenga que costear el particular y no el fisco. Y además lo que establece la norma que para evitar problemas no es necesario que hayan abogados. Entonces esto es un sinsentido, porque resulta que el Estado de Derecho supone la tutela efectiva de un letrado. Este es un tema complejo, la elusión es un tema sumamente complejo, es un problema de interpretación de ley, es muy distinto a la evasión. La elusión supone abuso de la forma jurídica o simulación, un tema súper complejo ya en el derecho civil y en el derecho tributario más. Por lo demás, ¿cuántas veces el Servicio de Impuesto Interno ha requerido ir ante el Tribunal Tributario Aduanero para acceder a cuentas corrientes bancarias? Muy pocas veces, contado con los dedos de esta mano. Me acuerdo del caso de Uber, que fue una vez. Y no ha habido nunca más. Normalmente se entrega esta información por parte del contribuyente. Por lo tanto, lo que nosotros concluimos esto, que no hay ninguna certeza que la recaudación va a aumentar con estas medidas. Estas medidas, en definitiva, ya estaban antes del diagnóstico y, en definitiva, creo que no van a servir para aumentar la recaudación, que es lo que todos queremos. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Lo que proponemos es que haya un equilibrio entre lo que es las medidas que permitan un mayor cumplimiento tributario con los derechos del contribuyente. Y en eso estamos al debe. Lo primero, tenemos la Defensoría del Contribuyente. Se habla de UK, se habla de Australia, se habla de Estados Unidos, se habla de la OCDE. En todos lados tiene el ombudsman tributario. Lo tienen desde el 1800. Nosotros lo tenemos recién con la reforma del 2020 de Piñera. Y resulta que este ombudsman tributario, la Defensoría del Contribuyente, no presta asistencia judicial, solamente presta asistencia administrativa. Es decir, las personas y las empresas que no tienen dinero para pagar un abogado tributario, el Estado no les proporciona defensa judicial. Esto es de Ripley, es insólito. Esta es una garantía constitucional. Esto está consagrado en el Pacto Iberoamericano de Derechos Humanos. Este es un derecho humano de la persona, del contribuyente. Y el Estado no le otorga esta garantía. Nos parece, en definitiva, que la DECON debería estar otorgada esta garantía y además debería ser independiente el gobierno de turno, al igual que el Consejo Fiscal Autónomo. Hoy día la DECON depende del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda depende, ¿no es cierto?, o el Ministerio de Hacienda también tiene sujeto a su disposición el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, no hay autonomía. Robustecer la DECON ayudará a mejorar lo que llamaba recién, ¿no es cierto?, aquí Rodrigo, la moral tributaria. La moral tributaria es muy importante porque hace que el contribuyente dice, bueno, a mí el Estado me da algo a cambio, yo estoy dispuesto a cumplir con la obligación tributaria.
Y en ese sentido, digamos, el apoyo que da la institucionalidad a través de la DECON creemos que es muy relevante. Es urgente también modernizar la institucionalidad tributaria. Puede que no sean, ¿no es cierto?, 60%, 50%, pero una cifra importante es, seguramente el 31% ha crecido el incumplimiento. En consecuencia, tenemos un problema de la institucionalidad tributaria. Lo que hay que hacer aquí es crear un CMF tributario, donde esté el Servicio de Impuesto Interno, donde esté aduanas, donde esté la tesorería, y actúen coordinadamente para fijar políticas de Estado. Hoy día, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, cuenta con la Big Data, cuenta con mucha información. Esta información está subutilizada por parte del Servicio de Impuesto Interno. Para que haya una mayor eficiencia y eficacia de lo que se llama la minería de datos, es necesario que haya una coordinación de la institucionalidad tributaria que está muy atrasada. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno tiene un estándar muy alto. Aduana tiene un estándar más bajo y la tesorería tiene un estándar mucho menor. Solo decirle unas cosas nomás. La tesorería participa como juez y parte en el juicio ejecutivo. Eso es inconstitucional también. ¿Por qué no entregarle esta facultad a los tribunales tributarios aduaneros? Esas son las medidas que van a ayudar, ¿no es cierto?, en definitiva, a fomentar el cumplimiento tributario. También va a permitir mejorar y coordinar los planes de fiscalización, fijando políticas de Estado que den certidumbre a los contribuyentes que sean de largo aliento. Y la independencia de la institucionalidad tributaria es esencial. El director de Impuesto Interno, el director de aduana, el director de tesorería, el tesorero público, no pueden depender del gobierno de turno. Ya hemos tenido problemas en las administraciones anteriores, todas conocidas. La institucionalidad tributaria tiene que ser independiente. Esto va a dar mayores garantías de la discrecionalidad tributaria. ¿Cómo qué? Como el ejercicio de la acción penal tributaria. ¿Cómo qué? Como las condonaciones en materia de intereses y multa. En definitiva, estos temas que han estado en el tapete no dan la suficiente garantía cuando en fondo dependen de un funcionario que es designado por el gobierno. Debe designarse, ¿no es cierto?, con acuerdo del Senado y en definitiva tiene que hacer un reporte, ¿no es cierto?, este semestre tributario al Congreso. Debemos buscar un sistema que establezca certeza de largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por esa exposición. Ahora, sus 12, 15 minutitos, toma agua, Diego, porque casi por alusiones hay que decir también. Sí. Tiene la intervención de Diego, coordinador tributario del Ministerio de Hacienda. Por favor, Diego. Muchas gracias por la invitación a participar de estos encuentros que nos permiten dar un debate, digamos, académico y a veces fuera de como del calor que se da en ciertas discusiones, especialmente a veces en determinados espacios. A ver, siguiendo el mismo orden de la presentación, respecto de la brecha, si bien yo no fui parte del equipo que estuvo a cargo, sí me puedo hacer o intentaré hacerme cargo de algunos puntos que se han comentado. En primer lugar, sí, creo que hay que ser más cuidadoso con las palabras. Creo que un trabajo que se desarrolló por meses por parte del Servicio de Impuesto Interno, me parece un poco ambicioso calificarlo como no confiable después de 2 semanas que está disponible. Creo que uno hubiese esperado que el análisis sea, y algo se señaló al inicio de este panel, sea veamos cómo está construido el informe. No busquemos por qué el informe debe estar malo. Porque las primeras reacciones que han salido del informe no es que el informe está malo porque no considera la depreciación. Tema incorrecto. Si uno va a revisar el informe entre las páginas 30 a 40, se va a dar cuenta que la depreciación sí está considerada. No es que la depreciación, o sea, que tampoco se consideraban los créditos. Si uno va y revisa, se va a dar cuenta que los créditos dentro de aquellos créditos, por ejemplo, por impuestos pagados en el exterior, también están considerados. Es que no considera las exenciones, un poco lo que entiendo se mencionaba al inicio como la brecha tributaria, ¿no? Que uno podría calificar también como gasto tributario.
nosotros sabemos cuál es nuestro gasto tributario. Y si uno revisa el informe, se va a dar cuenta que el gasto tributario está deducido para calcular la brecha. Entonces hay crítica. Yo entiendo que el número es fuerte y el número nos llama a cierta preocupación. Pero en vez de ver si es que efectivamente eso es real, empezamos a buscar por qué el informe está malo. Entonces, y ahí muchos nos transformamos en expertos en estimación de brecha cuando hay trabajos metodológicos claros que dan cuenta y confiables a nivel internacional. Respecto de cuál es la metodología que se sigue, a mí yo no tengo certeza si la OCDE recomienda el otro metodología. La verdad es que no me atrevería a calificarlo así. Lo que sí puedo decir es que esta metodología sigue las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y por eso se hizo para IVA y para renta. O sea, no fue una decisión discrecional del Servicio de Impuestos Internos, menos todavía el Ministerio de Hacienda, que nos tuvo a cargo de hacer el informe, de cuál metodología utilizar. Luego creo que hay un punto que es relevante que tiene que ver con esta comparación que se hace respecto de la recaudación que tiene el impuesto de primera categoría como porcentaje del PIB. Efectivamente, lo primero que uno hace es impresiona, ¿no? Dice, bueno, si hay porcentajes de incumplimiento de ese nivel, algo raro está pasando, si es que nosotros recaudamos más que la OCDE. Lo que hay que preguntarse es si eso se debe a política tributaria y a razones tributarias o a razones distintas. Entonces, cuando uno va a buscar cómo determinar estas materias, a quienes sostenidamente revisan estimaciones y ven cómo se hacen, por ejemplo, los cálculos de la OCDE, se da cuenta que no es indiferente la composición de la economía. No es lo mismo cuando las rentas del capital tienen un peso mayor en la economía que respecto de las rentas del trabajo. Eso implica que a mayor peso de las rentas del capital, el impuesto de primera categoría o impuesto corporativo tiene un mayor peso. Entonces, cuando uno se compara con la OCDE, se da cuenta que, especialmente con los países desarrollados, nuestra composición de la economía es distinta. Por lo tanto, si uno empezara a llevar a la OCDE, si la OCDE tuviera la misma composición económica que tiene Chile, la recaudación en promedio de la OCDE sería mayor de la que tiene hoy. ¿La tasa tiene alguna influencia? Por supuesto que también tiene una influencia. No es menor la tasa. No vamos a discutir acá si la tasa es más alta o no. Creo que todos sabemos que la tasa de primera categoría, y ahí el Ministerio lo ha dicho sostenidamente, es más alta que el promedio de la OCDE. Por lo tanto, también hay que considerar el factor de la tasa. Entonces, si uno realiza o hace comparable la información, puede ser que lleguemos a conclusiones distintas. Entonces, nuestra invitación es, nosotros estamos completamente disponibles para explicar la metodología y hacernos cargo o explicar y conversar por qué, por ejemplo, se da esta dinámica contraintuitiva de cuánto recauda el impuesto de primera categoría en relación a la OCDE con una brecha tributaria de este tipo. Llama la atención si es que hasta ahora nadie ha pedido explicaciones por eso, sino más bien dicen, bueno, como esto no me cuadra, entonces el informe está malo. La conclusión, en nuestra opinión, no es tan lógica. Y hay un punto adicional. La brecha de IVA tiene un impacto directo en renta. O sea, si yo incumplo IVA, si yo hago una operación y no pago IVA, lo más probable es que tampoco haya emitido una factura, porque convengamos que por el actual sistema, si yo emito una factura electrónica, es bastante difícil que pueda obviarme del IVA. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, no pagar el IVA presupone que no hay una facturación. Por lo tanto, tampoco pagué renta. Entonces, cada peso que yo no pago de IVA, también una proporción de esos ingresos no pagaron renta. ¿Qué significa eso? Que parte de la brecha que está señalada de impuesto a la renta tiene una consecuencia directa de la brecha de IVA. Entonces, cuando uno empieza a depurar los números, se da cuenta de que una parte no menor de la brecha, de este 50%, que efectivamente nos suena y nos inquieta, está directamente relacionado con el incumplimiento de IVA. ¿Por qué? Porque si yo no pago IVA, tampoco estoy pagando renta por esos mismos ingresos. Por lo tanto, hay una correlación y nadie nos ha cuestionado hasta ahora al menos la brecha de IVA, que sí es más o menos consistente en el tiempo.
También entiendo que inquieta la diferencia, y Cristian lo plantea, sobre la última estimación del 30% y la del 50%. Aquí ya Gabriel lo mencionó, no son comparables, porque son metodologías completamente distintas. Por lo tanto, no es llegar y comparar ese 30% con el 50%. Entonces, quizás también hay que hacer una vuelta, digamos, de un trabajo de largo aliento que puede hacer el Servicio de Puesto Interno, de empezar a ir hacia atrás, aplicando la metodología para tener más años que nos permitan hacer comparables la estimación. Luego, efectivamente, a lo mejor no es posible hacer una línea directa entre qué es evasión, qué es incumplimiento, qué es informalidad y qué es elusión. Si lo supiéramos, todas las jurisdicciones tendrían claro lo que tienen que hacer, digamos. Las estimaciones son eso, es una estimación. De hecho, todas las estimaciones lo que dan cuenta es que, por ejemplo, respecto de la elusión, es muy probable que haya una subdeterminación, porque todas estas metodologías, la ascendente y la descendente, son incapaces de detectar todas las planificaciones tributarias agresivas. Entonces, son un número que nos permite saber cuáles son los órdenes de magnitud. Efectivamente, nunca vamos a llegar a una brecha cero, eso sería imposible. Lo que tenemos que tratar de hacer es cómo nos acercamos hacia países más desarrollados que son más eficientes y que son capaces de mejorar su recaudación en IVA y en renta. Como ya lo señalé, en la mayoría de los casos los impuestos están relacionados. Yo, si logro disminuir en un impuesto la brecha de cumplimiento, generalmente logro que los demás impuestos también suban su recaudación. Por poner un ejemplo, la administración anterior, en su momento cuando implementó la boleta electrónica, ellos tenían una estimación de doble efecto, un efecto en mayor recaudación de IVA, y ese solo efecto de mayor recaudación en IVA tenía un impacto directo en renta. Y así se construyó, por ejemplo, esa estimación de mayor recaudación por aplicación de una norma nueva. Luego, pasando a las medidas que analiza el informe del CEP, yo no sé si esto es una mera coincidencia o no, digamos, pero una de las últimas propuestas que fue presentada por el Ministerio de Hacienda, un poco la que está redactada a grosso modo en el pacto fiscal, anterior pacto fiscal, pacto por el crecimiento, actualmente, justamente tiene bastantes elementos similares a Reino Unido. Es decir, hay un consejo que da una opinión no vinculante, que la opinión en general está determinada sobre si las operaciones son razonables económicamente o jurídicamente, y con esos elementos el Servicio de Puestos Internos tiene que, en definitiva, pronunciarse y tomar una decisión. A mí me parece buena idea que el servicio como que se haga cargo cuando el Consejo dice una cosa y el servicio persevera. Lo que sí me parece curioso es que nadie plantea qué ocurre en el caso contrario. Cuando yo voy, por ejemplo, con confirmación de que el Consejo está de acuerdo conmigo en que no hay razonabilidad económica ni jurídica. Entonces, creo que en ese punto quizá uno debiese plantearse, ok, si yo voy en contra, tengo que fundamentarlo, bueno, y si el Consejo también está conmigo, ¿hay alguna consecuencia distinta o no? Creo que ayuda y efectivamente que sea una unidad especializada. Yo me permito aclarar que eso hoy en día ocurre. La NGA no puede ser utilizada ni decretada por el director regional, sino exclusivamente por el comité interno. Tiene que validar la operación y de hecho solo ahí el director toma la decisión si hacer el requerimiento o no. Y por lo tanto pueden haber situaciones de borde o excepcionales que puedan ocurrir a nivel de las fiscalizaciones en las unidades regionales, pero en principio creo que el sistema, el hecho que esté en la dirección nacional, da ciertas garantías de uniformidad respecto del criterio, y la propuesta en general va en el mismo sentido. Por supuesto que mi opinión y la opinión del Ministerio es que la NGA pase a una calificación administrativa no vulnera los derechos del contribuyente ni afecta al debido proceso. Yo sostengo siempre lo mismo, te plantearía que todos los países que tienen calificación administrativa vulneran el debido proceso, o que cada vez que yo aplico una norma de control o una norma especial antelucida, vulnero el debido proceso, porque la calificación de todos esos actos es administrativo. O sea, aquí ha salido el precio de transferencia y nadie pone en duda que cuando el servicio emite una liquidación,
no está vulnerando el debido proceso cuando me hace un ajuste por precios de transferencia. Lo que me está diciendo es que mis operaciones se hicieron a un valores distintos de los valores de mercado. Por lo tanto, esto no sería distinto. Lo que uno tiene que hacer, evidentemente, es asegurar el derecho que tiene todo contribuyente de cuestionar las decisiones de la administración. Eso pasa con la norma general antielusiva y pasa con las normas especiales y pasa con cualquier procedimiento de fiscalización. Aquí y en cualquier jurisdicción que se precie, digamos, de respetar el debido proceso. Entonces también creo que es importante ir despejando determinados cuestionamientos. Yo creo que es perfectamente legítimo plantear que esto tiene que seguir en calificación judicial, pero no me creo, o al menos no comparto, para ser más preciso, que se vulnere el debido proceso porque esto sea administrativo, porque primero así funciona a nivel internacional en la gran mayoría de los casos, y es la forma general también que tiene nuestro sistema tributario, y más natural que el sistema tributario ejerza una atribución de fiscalización. Luego el contribuyente, por supuesto, que tiene su facultad para poder litigar. Y ahí este punto de que yo estoy cuestionando una liquidación y que la liquidación en verdad me la pueden ejecutar en segunda instancia, eso es correcto, pero eso también es correcto hoy en día. O sea, hoy en día, si el servicio logra una sentencia en primera instancia, si en segunda instancia, cuando el contribuyente apela, no solicita la detención de los giros, va a ocurrir exactamente igual. Ocurre en todos los procedimientos y ocurre en el procedimiento de NGA. Por lo tanto, tampoco estamos cambiando el efecto propio de la sentencia de primera instancia que hoy en día ya ocurre. Y por último, este argumento que va mutando en el tiempo respecto a NGA de si la norma hay que dejarla aplicar o no hay que dejarla aplicar. A mí me ha tocado de uno u otro sentido dar o estar los últimos 10 años más cerca o más lejos del debate tributario y la NGA siempre ha estado presente. Ahora pareciera como que nunca nadie lo hubiese querido modificar, pero el 2018 se intentó hacer una modificación bastante profunda de la NGA. Y el argumento es que necesitamos cambiarla porque así como está no se aplica. Y no se puede aplicar. Ese era el argumento que está, por ejemplo, contenido en el mensaje de la Ley de Modernización Tributaria del expresidente Sebastián Piñera. Entonces es curioso que los que el 2018, no estoy diciendo que alguien acá en la mesa lo haya dicho, pero muchos que el 2018 decían la norma hay que modificarla porque no se aplica, ahora digan la norma no hay que modificarla porque hay que dejarla que se aplique. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, o funciona o no funciona. ¿Tiene deficiencia o no tiene deficiencia? Pero no podemos ir cambiando el discurso de forma antojadiza. Yo creo que efectivamente la norma no se aplica. Primero, el 2018, en mi opinión, la respuesta sí era distinta. No había pasado ni siquiera 3 años desde la entrada en vigencia de la norma. Los que acá tienen más relación con el Servicio de Impuesto Interno saben que el Servicio de Impuesto Interno no es precisamente alguien que te fiscalice año a año. También sabe que los casos de una fiscalización por elusión son especialmente complejos y por lo tanto era muy probable que el 2018 estuvieran iniciándose algunos primeros procesos de fiscalización por NGA. Entonces, en verdad, en esa época sostener que la norma no se aplicaba era un poco cuestionable. Sin embargo, en ese procedimiento también, por indicación del Ejecutivo, se propuso que la calificación de la NGA fuera administrativa. Entonces, esto es un debate permanente. Entonces, cuando permanentemente estamos en un debate, también da cuenta de que quizás la norma necesita ajustes. Nosotros lo que estamos planteando es que la norma necesita ajustes en 2 niveles. Primero, los más relevantes, cuándo puede aplicar y cuándo no. No hay claridad. Yo sé que existe este principio de especialidad que me he dado el trabajo de conversar con todos los que redactaron la norma y cada uno de ellos la interpreta de forma distinta. De hecho, varios dicen, yo no quise escribir lo que ahora dicen que ahí dice. ¿Qué dice? O sea, yo nunca quise instaurar un principio de especialidad. Pero bueno, el principio de especialidad se instauró y está bien. Y yo lo comparto, digamos, ayuda o clarifica. Pero no necesariamente fue con la intención con la que se redactó. Pero eso de nuevo da cuenta de la necesidad de dar un debate profundo que nos permita establecer cuáles son los bordes de aplicación de la norma general. Yo estoy de acuerdo que es una norma de aplicación excepcional. Y por lo tanto el principio de especialidad me parece correcto. Hay casos donde tiene que excepcionarse por la práctica propia que internacional, por ejemplo, cuando hay un conjunto de actos, lo que internacionalmente se conoce como steps transactions, donde puede haber alguna operación de
una norma especial, pero yo necesito calificar la alusión como un todo. Y otro tema son los procedimientos, y podemos discutir si en verdad la calificación administrativa es la mejor o no, y si es la judicial, yo creo que igual hay que dar un debate si el procedimiento actual es el más correcto o no. En mi opinión, aún así, requiere modificaciones. Sobre denunciante anónimo, creo que efectivamente es un avance. Hay en países donde esto ha funcionado bastante bien. Estoy de acuerdo con que la verdad hay que hacer desincentivos a las denuncias maliciosas, pero también creo que hay que hacer una diferencia que a nivel internacional se hace entre la denuncia dolosa y la denuncia que tiene pocos elementos para que permita poder ser fiscalizada. Entonces, cuando ni siquiera yo paso el análisis de inadmisibilidad, en verdad ni siquiera alcanzó a haber perjuicio o un perjuicio económico al contribuyente, porque no hubo ni fiscalización. Que no es lo mismo cuando en verdad hubo una malicia, y ahí efectivamente comparto que debiese ser un delito. Y con el secreto bancario, efectivamente nosotros creemos que es un aporte, y además es algo que en su momento durante la tramitación inicial se hicieron varios ajustes respecto en coordinación. En varios momentos tuvimos algunas conversaciones con la Asociación de Bancos y ellos se mostraron bastante disponibles, digamos, a esta cuestión en la medida que el procedimiento estuviera claro. Y esa fue la mayoría de las modificaciones que se propusieron. Y me permito solo, respecto a que yo sé que la Defensoría del Contribuyente es algo que a Cristian siempre lo ha incentivado en el buen sentido de la palabra, y estoy de acuerdo con que hay que mirar la situación internacional, pero solo México tiene representación administrativa, o sea, judicial. Ninguna otra defensoría tiene representación judicial. Entonces, ok, revisemos la experiencia internacional, pero ahí no hay mucha representación judicial por parte del defensor tributario. La excepción es México. Entonces, ¿lo podemos discutir? Por supuesto que lo podemos discutir, pero no es la regla general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esos comentarios. Antes de pasar a las preguntas, les voy a dejar 5 minutitos a los autores por si quieren hacer algún tipo de alusión a lo que han dicho quienes han comentado, algunos puntos que han tocado. Hugo, Gabriel, no sé cuál de los dos quiere. 5 minutitos para dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Súper interesante la discusión, y yo creo que de la discrepancia salen acuerdos, también salen los desacuerdos. Yo creo que hay puntos bien relevantes. El tema de la recaudación y el método, parece ser que hay espacio de revisión, ¿no? Como conclusión mínima, digamos. Puede ser que la metodología ascendente académicamente puede tener, la descendente puede tener lógica académica, pero en la práctica genera estos gaps bastante diferentes. Entonces, yo creo que ahí, como con humildad académica, uno debería decir, ¿por qué no la reviso yo esto desde el punto de vista ascendente y veo cuáles son los gaps o diferencias que me dan respecto a la metodología? Y quizá eso podría ser una sugerencia. Y si se confirma, lo mejor que puede pasar es que se confirme, que digan, está bien el cálculo preliminar. Y ahí se disipa la duda, pero la duda de tal magnitud y de tal relevancia para la toma de decisiones que se requiere, a mi juicio, ese trabajo como sugerencia bien intencionada. La calificación administrativa, bueno, ahí Cristiano ocupó el término despropósito, que lo grabé. Y está bien, no le gusta, y yo lo conozco hace mucho tiempo y sé que no le parece. Pero quiero destacar que nuestro trabajo, como le indicaba, se trataba de alejar de los sesgos confirmatorios especialmente. El derecho tributario emana del derecho político y por lo tanto tiene mucho que ver con la forma como pensamos, ¿ya? Quiero menos intromisión del fisco, quiero más intromisión del fisco, me parece bien, y eso es algo importante tener presente porque eso nos va a guiar. Entendí que lo consideraron de propósito, pero entendí los motivos. Porque uno quizás podría considerar de que efectivamente no está de acuerdo, y eso es legítimo, no tiene por qué estarlo, pero entendí los motivos, y nosotros sí proporcionamos en el estudio motivos de peso para que lo fuera así. Y nos costó, porque inicialmente, yo creo, por lo menos de parte de este autor, de los otros tres no puedo hablar porque eran mucho más objetivos que yo, había un sesgo inicial. El sesgo inicial era, este tema debe estar en los tribunales independientes, porque efectivamente esto altera y no protege y vulnera los derechos de los contribuyentes. Pero la data nos llevó a una conclusión diferente y nosotros nos debíamos a la data cuando trabajamos en el reporte. Entonces, entiendo su punto ahí, pero quería hacer esa prevención.
Y solo un minuto para recalcar el tema del principio de especialidad. Claro, si uno entendió lo que quiso entender o no quiso entender lo que no quiso entender, que no se entiende, ese silogismo, pero lo que en la práctica es decir, bueno, la ley dice una cosa, si hay norma especial no se aplica la norma general. Y hoy día, bajo un tema en la práctica de impuesto interno, sí sostiene que lo puede aplicar, que puede ser como digamos, un arbitraje norma, cuál es más favorable o cuál tengo mayor facilidad para aplicarlo. Y eso creemos que vulnera el principio de legalidad, ¿ya? La ley es clara en decir que no procede eso, y impuesto interno por una vía que ellos interpretan, que no sé cómo, porque el texto quedó redactado de una forma bastante clara, por una vía interpretativa sí la están aplicando. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio de mejora, y como lo digo, es algo que creo que, y ahí comparto con Cristian, necesitamos certeza. El hecho de que esto haya sido promulgado, bueno, hablamos de 2015, estamos casi 9 años, el status quo no tiene por qué perpetuarse. Lo que a mí me gustaría son reglas claras que nos permitan establecer el marco jurídico para los próximos 15, 20 años. Siempre sujeto a revisión, pero necesitamos esa estabilidad. Y esa estabilidad se logra cuando la data nos lleva a la mejor toma de decisiones. Y eso es lo que quería comentar. Sí, por supuesto, Gabriel. Sí, solo agregar respecto a las metodologías. Como mencioné, medir la evasión es súper complejo y de hecho se reconocen las dificultades que tiene, las metodologías tienen ventaja y desventaja, y en el fondo lo que uno hace es una estimación de algo que no ve. Y de ahí una de las cosas reconocidas en la medición de este tipo de eventos es que se hace necesaria la comparabilidad en el tiempo, porque muchas veces más importante que el punto es la tendencia. Y eso hoy día lo vemos en el informe del IVA, pero justamente yo creo que es lo que hoy día está pendiente y probablemente es el espacio de mejora que hoy día hay respecto a la evasión del impuesto a la renta. O sea, nosotros tenemos un punto del 2009, el último, después un punto que parte del 2018, está mucho más arriba. Hoy día con la información que hay, uno alcanza a ver que no son comparables las dos estimaciones, pero también la información que hay podría ser más abundante para poder llegar a dónde están esas diferencias. Y siento que, especialmente considerando que el pacto fiscal, un 55% de toda la recaudación está relacionada con este aspecto y que va a ser en un periodo de tiempo de unos cuantos años, probablemente siento que puede ser una buena idea ir avanzando en generar como acuerdos respecto a cómo se tiene que medir. Así como se armaron comisiones respecto al tema de crecimiento, el tema del gasto público, también uno podría a lo mejor avanzar en generar ciertas metodologías y especialmente a lo mejor innovaciones, sabiendo que justamente varios países que tienen harta experiencia en la medición de la evasión, especialmente para lo que es impuesto a la renta, los impuestos directos en el fondo, utilizan esta metodología desde abajo hacia arriba. Lo que no quita también que otros países ocupen la otra, pero también podría ser un espacio para avanzar por ahí. Eso. Ok, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a dar paso a las preguntas. Por favor, quien tenga alguna pregunta. Ahí está Rodrigo, hay una persona ya detrás. Antes de dar paso a las preguntas, tengo que despedir nuestra transmisión por EMOL TV, que nos ha dado unos más minutitos que nos extendimos un poco, pero para quienes nos quieran seguir a través de nuestras plataformas digitales, pueden hacerlo a través de YouTube del CEP, donde vamos a continuar la transmisión para seguir las preguntas. Así que muchísimas gracias para quienes nos acompañaron a través de EMOL TV. Rodrigo Vergara, tienes la palabra. Gracias, Macarena, y gracias a todos por la presentación. Yo soy uno de los autores, así que voy a hacerle una pregunta a los comentaristas. Tiene intereses involucrados. Sí, tiene intereses creados. Cristian, no entendí mucho tu punto. O sea, tú pones tres cosas de las cuales hay una propuesta y tú dices las tres no me gustan. Pero yo creo que lo que tú tienes que explicarnos es por qué metodologías, prácticas que funcionan y que se utilizan en la mayor parte de los países a los cuales estamos mirando, aquí en Chile no funcionarían. ¿Ah? Yo creo que esa es la pregunta que tú tendrías que contestar, porque simplemente que no me gusta porque, no sé, indefensión y cosas de ese estilo. ¿Por qué en Chile cosas de esa naturaleza? Por ejemplo, que existencia administrativa, la calificación de elusión. Y ojo, tú no mencionaste que la propuesta es con un comité independiente. O sea, no es simplemente, digamos, yo creo que es bien difícil que un comité, que para el servicio, una opinión de un comité independiente pueda simplemente, a pesar de que no sea vinculante, simplemente descartarla, ¿ah? O que no tenga impacto posterior. Yo creo que es importante eso. Diego, una pregunta a ti.
Yo creo que uno de los problemas con la medición que salió recientemente de evasión es que, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, uno tiene que mirarla, que analizarla, y que decir cosas concretas respecto a por qué eventualmente no está bien, ¿cierto? Hay algunos problemas de consistencia o algunos problemas que suena raro, pero que suene raro, digamos, algunos números no significa que uno los tenga que descartar. Entonces, es necesario estudiarla más. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay mucha de la información que está ahí que no se da. O sea, que por ejemplo las fuentes no se dan. A diferencia de las que se presentó, por ejemplo, en 2009, donde estaban las fuentes. Tú no podías ir y ver y chequear la fuente. Aquí no puede ir y ver y chequear la fuente. En muchos casos. ¿Ah? Entonces yo agradezco que tú digas que estamos disponibles para explicar la metodología. También agradecería que estuvieras disponible para decir, digamos, cuáles son las fuentes y dónde están los datos, porque no solo necesitamos metodología. La metodología tiene un montón de problemas y también tiene unos beneficios, como decía Gabriel previamente, pero hay una serie de datos que son importantes de la estimación, que la verdad es que sería bueno saber, digamos, de dónde vienen. Eso. Gracias, Rodrigo. Vamos a pasar al tiro de la respuesta y pues pasamos a la siguiente pregunta. Cristian, que fue el primer aludido. No, en primer lugar hay que señalar que el tema de la metodología, del tema descendente, claro, puede medir una brecha, pero el problema que tiene es que no mide de dónde viene. Y si tú no sabes de dónde viene, no puedes tomar las políticas para combatirlo. Y por eso que los países lo que utilizan es el método ascendente para poder tomar las políticas tributarias adecuadas para combatir el incumplimiento tributario. Eso así y se desprende el mismo informe de ustedes. Ahora, respecto de por qué esta duda tan tremenda, de por qué se tiene que calificar en sede judicial y no en sede administrativa, porque la verdad que la elusión y la evasión son cosas distintas. ¿Ah? La evasión, lo voy a dar con un ejemplo, esto es como pasar por el peaje. El evasor, el que va y pasa y rompe la barrera y sigue adelante y no paga. El elusor es el que no pasa por el peaje y se va por el camino al lado. No incurre en el hecho grabado. El evasor incurre en el hecho grabado y no cumple. El elusor, en cambio, lo que hace es impedir que se dé el hecho grabado. Y esto lo hace a través de un abuso de las formas jurídicas o a través de una simulación. Y esta cuestión es una recalificación. En derecho esto es lo que se llama el quebrantamiento de la ley. ¿Por qué? Porque la propia ley ya no me da la posibilidad de saber si tengo que cumplir con la obligación tributaria o no. Me tengo que ir al espíritu de la ley, me tengo que ir a una interpretación del caso concreto. Por esta razón, el catálogo del Servicio de Impuesto Interno, el famoso catálogo de la elusión, que hoy día ya tiene 85 casos, acaban de agregar 10 casos más, a diferencia de UK, que es el caso que ustedes plantean, el catálogo en UK te aterriza los casos, te dice cómo están los efectos jurídicos y económicos relevantes para que no haya elusión, o cuáles son las faltas de estos para que exista elusión. Te da una guía. Aquí, básicamente, el catálogo son cosas generales, ambiguas, que no te permiten interpretar la aplicación de la norma. Lo que tú te das cuenta del catálogo es que no puedes hacer nada, porque cualquier cosa que haga, analizado el caso concreto y aterrizado, puede ser, ¿no es cierto?, considerado elusivo. En consecuencia, nosotros tenemos presente que es última ratio lo que hay detrás de la calificación de la elusión, porque este no es el mecanismo para recaudar, este es el mecanismo para que los abusos sean parados. Pues bien, esto lo tiene que ver el tribunal. Y si hoy día lo ve el tribunal, esa garantía es mucho más fuerte para el contribuyente que lo vea el mismo Servicio de Impuesto Interno que depende del gobierno de turno. Entonces yo encuentro que la conclusión es como evidente, ¿no? Claro, porque en el fondo estoy retrocediendo. Si yo lo comparo con lo que existe hoy día, que está recién en una aplicación, ¿no es cierto?, y me comparo con lo que vendría después, se desmejorarían los derechos de los contribuyentes. Y aquí insisto de nuevo que el contribuyente, sobre todo la pyme, la pequeña empresa, no tiene el defensor del contribuyente porque no hay defensa judicial. Aquí Diego me dice que en definitiva no hay defensa judicial en ninguna parte del mundo, menos en México. Bueno, eso, si llegara a ser, yo creo que eso no es así, no voy a discutir eso, pero si llegara a ser así, eso es inconstitucional y atenta contra los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, primero, si queremos nosotros, en definitiva, cambiar estos procedimientos, démosle la defensa judicial, como corresponde.
Ahora, otra cosa importante, entre la norma especial antilusiva y la norma general antilusiva hay un mundo detrás. La norma especial antilusiva, como es el precio de transferencia, establece una hipótesis. Y en esa hipótesis, si yo caigo en esa hipótesis, automáticamente me van a aplicar la consecuencia que señala esa hipótesis en la ley. En cambio, la norma general antilusiva hay que hacer un proceso de interpretación. Hay que identificar, ¿no es cierto?, si hay efectos jurídicos o económicos relevantes. El Servicio de Impuesto Interno, sus circulares, normalmente se menciona los efectos económicos, pero los efectos jurídicos, que también establece la ley vigente, no han sido considerados por el Servicio de Impuesto Interno, tanto en las instrucciones administrativas como en la práctica. Por lo tanto, a nosotros nos parece complicado que en este proceso que recién está partiendo, que han habido una serie de citaciones de denuncia y hay hoy día denuncias ante los tribunales tributarios aduaneros, cambiar este sistema para que lo califique el Servicio de Impuesto Interno. Por eso creemos que es un despropósito. Muchísimas gracias, Cristian. Diego. Sí. Perdón que me pico el ojo. A ver, sobre la pregunta, creo que es un punto relevante. Nosotros justamente de los temas que estamos abordando ahora con el Servicio de Impuestos Internos es cómo se pueden, no transparentar, sino que más bien publicar las fuentes y ojalá publicar la fórmula de poder como replicar el ejercicio. Entonces, eso podría permitir que cualquier persona que tenga el manejo, yo reconozco que no sería capaz de hacerlo, tengo mis limitaciones, pero me imagino que quienes están más acostumbrados a hacer este tipo de estimaciones o no les son ajenas, una vez que entiende la metodología, si tiene las fuentes, si tiene cómo se hizo, podría incluso replicar el ejercicio y eso daría, digamos, la posibilidad quizás mayor de revisar si es que hay algún supuesto que estaría incorrecto o si le da un resultado distinto e ir a ver por qué ese resultado no es el más correcto eventualmente. Yo creo que ese es un ejercicio que está en curso, que la idea es hacerlo prontamente. Yo ahí creo que es bueno sí precisar que este fue como un adelanto del informe. El informe definitivo de hecho estaba pensado en un inicio para marzo. En marzo eventualmente después prontamente se pueden hacer otros ajustes, como por ejemplo incluir el año 2021, el que no se incluye porque las cuentas nacionales del Banco Central para el año 2021 no son definitivas todavía. Y por lo tanto hay que esperar ese tipo de documentación. Por eso tampoco se abarca el 2022, hago la precisión porque en algún momento se dijeron ¿por qué no hay 2022 y 2023? Bueno, porque no se puede, ¿no? Pero el ejercicio justamente lo que busca es, ojalá que lleguemos a un estándar de transparencia que permita que quien desea hacer esto o replicar el ejercicio lo pueda hacer. Y que eso colabora, por supuesto que colabora, y estamos avanzando en ese sentido. Muchísimas gracias, Diego. El caballero allá detrás tiene una pregunta. Buenas tardes. Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile. Bueno, agradezco esta instancia, creo que es muy importante el debate, sobre todo sobre una materia tan relevante. Bueno, quiero hacer la siguiente pregunta. Nosotros tenemos acceso a encuestas que realiza la Federación Internacional de Contadores en relación a la confianza en el sistema tributario. ¿Ya? Esta confianza es mayor en la OCDE que particularmente en Chile, ¿no es cierto?, en Europa respecto a Chile. Y ahí quiero enlazarlo con dos temáticas centrales. Primero, cuando se realiza estos informes de brecha tributaria, por ejemplo, en Australia se toman más de 10 criterios de fiabilidad. De hecho, casi todos los informes de evasión en la OCDE tienen criterios de fiabilidad que van en la metodología. Encuentro que en el informe de Hacienda está ausente estos criterios de fiabilidad. No encontré ninguna parte en donde se mencionara la confiabilidad de los datos, por ejemplo. Y al respecto, el mismo informe de Australia indica que el informe, de modo de que sea digno de confianza, tiene que estar sujeto a debate y a discusión en cierta medida porque se enriquece finalmente. Ese es un punto importante, creo. Y me llama la atención, que escuché también de Diego, respecto a que se incluye la elusión dentro de la medición. Uno ve los informes de la OCDE y no se incluye la elusión porque es muy difícil medir, es decir, estaríamos dentro de una problemática de fiabilidad al respecto. Y en otra materia, esta misma confianza, uno ve que cuando la Federación Internacional de Contadores hace su estudio, esta confianza es mayor en Europa
que en Latinoamérica. Y tiene que ver justamente con la defensa de los derechos de los contribuyentes, que es mucho mayor en Europa que en Latinoamérica. Y creo que eso debe estar en la mirada integral cuando hablamos de medidas de cumplimiento, porque cuando estuvo acá en Chile, la ex defensora del contribuyente de Estados Unidos dijo la misma medida que se avanza en medidas que fortalecen el cumplimiento tributario, se debe avanzar en derechos para que exista un equilibrio. Y ese análisis también me gustaría, ¿cuál es la opinión de los panelistas? Muchísimas gracias. Empezamos quizás desde Hugo hacia acá para que vayan respondiendo a la inquietud planteada. Hugo. Voy a dejar el tema metodológico a Gabriel, que tiene más expertise en la materia. El tema de la confianza se da... hay un estudio bien interesante, y lo citaba David Harper en el Reino Unido, que decía que aumentaba la confiabilidad a medida que también aumentaban los ingresos. Hay una correlación en ese punto. Y yo estoy de acuerdo con lo que establecía Cristian. Esto es bien, hay que destacar los acuerdos y los desacuerdos. Fortalecer la DECOM es algo esencial, y yo creo que no obsta a fortalecer la aplicación de la norma general de institución y al mismo tiempo fortalecer la DECOM. O sea, no son excluyentes y se pueden hacer los dos al mismo tiempo. Me falta la data para ver si efectivamente México es o no es, y quedamos pendientes ahí. Obviamente confiamos en los datos de Diego, pero tenemos que revisarlo. Entonces, no obsta, y eso te quiero decir, porque no es todo tan blanco y negro, y mira, vamos a aumentar todas las potestades impuestos internos y dejar indefenso al pequeño contribuyente. Eso no lo vemos así, sino lo que estamos diciendo es, aplica una norma, pero que siga un proceso. Y el proceso es el que estamos nosotros tratando de tomar las mejores prácticas y las sugerencias. Y eso fue lo que concluimos. Entonces, es un buen punto el que levanta Juan, y creo que hay que hacerse cargo de eso y destacar que esto puede ir de la mano con otras cosas que también promueven la garantía de los contribuyentes respecto de actos que pueden ser injustos por parte del fisco. Gabriel. Sí, muy interesante. Efectivamente, si uno ve, o sea, yo creo que partir diciendo que no muchos países miden su evasión tributaria. De hecho, el informe de la OCDE, creo que de las 58 administraciones del 2017, 17 generaban mediciones y las publicaban. Hay algunos que las generan y no las publican. Entonces, Chile está, siento yo, como se propuso un desafío bien grande, que es la medición de la evasión y la elusión. Y mencionas efectivamente Australia, y claro, uno se mete al sitio web del servicio de allá, de Australia, y efectivamente, o sea, uno ve que está a años de nosotros, en términos de no solo reportar las cifras, te dice con qué metodologías hace cada una de ellas, te dice la confiabilidad. O sea, eso probablemente es algo que nosotros tenemos que mirar si en este trabajo hacia para llegar a ese tipo de mediciones. Entonces, eso, yo creo que Chile se pone este desafío y que en el fondo necesita un trabajo para llegar allá. Lo que no obsta a que con las mediciones que ya tenemos y que ya se entregaron, de entregar mayor información efectivamente para poder generar cifras comparables para atrás y también para generar este debate público con la información que se necesita. Y respecto al tema de la confianza, yo creo que, como mencionaba, dentro de los determinantes del cumplimiento tributario están los pecuniarios, en el fondo las sanciones, normas nuevas que se puedan crear, mayor probabilidad de aplicación, pero también están todo esto lo que se conoce como la moral tributaria, estas percepciones, actitudes que tienen las personas en el fondo que llevan a este cumplimiento voluntario. Y de hecho lo que uno ve en encuestas que han preguntado respecto a de formas de medir esta moral tributaria, lo que uno observa es que en Chile va un poco hacia la baja en respecto a las últimas mediciones, especialmente en la encuesta mundial de valores, que es la última versión del 2018 que permite comparar varios países, y lo que uno observa ahí es, ahí hay que ver por qué está pasando eso, cuáles serían los determinantes, pero en el fondo uno tiene que considerar también esto en su completitud, no solo sanción, sino también qué cosas están pasando y que están afectando esta moral tributaria, la confianza con las instituciones, los hechos que han sucedido antes y que ahora también hemos visto en los medios, todo eso también influye. Gracias, Gabriel. Cristian, para... Nosotros también estamos de acuerdo que haya una comisión. Había discusión sobre la brecha tributaria, salió la comisión Briones.
Hubo una discusión respecto de cuánto incidía en la recaudación del crecimiento, la comisión Marfan. Bueno, ¿por qué no hacemos una comisión que investigue lo que es la situación del derecho comparado y cuáles son los métodos adecuados? Nosotros no estamos diciendo que el método descendente sea un mal método. Decimos que es un método no adecuado para medir, ¿no es cierto?, el origen del incumplimiento. Y si yo no puedo medir el origen del incumplimiento, bueno, no puedo tomar las medidas adecuadas para poder reparar ese incumplimiento. ¿Sí? Parece de toda lógica. ¿Ah? Y por eso es que los países utilizan el método descendente, tratándose del IVA, de impuestos indirectos y no impuestos directos. ¿Mm? Ahora, por otro lado, el tema, ¿no es cierto?, de la calificación en sede administrativa que comentábamos antes, el hecho de que haya una comisión independiente, una comisión externa e independiente, en la medida que sea como el caso español, que sea una comisión resolutiva, pues podría ser, pero en definitiva, y de hecho en el caso de UK entiendo yo que esa comisión, si establece que el contribuyente no ha incurrido en elusión, el Servicio de Impuesto Interno tiene que entrar a revocar esa resolución y no puede actuar en contra de ella así. Tiene que dar los fundamentos de hecho y derecho por qué lo tiene que hacer. En consecuencia, la situación es un poco distinta de lo que se ha planteado. Muchísimas gracias, Cristian. Diego, por favor. Sí, a ver, respecto de la brecha, tomo las palabras de Gabriel para justamente dar cuenta un argumento que es esencial. En definitiva, no son todos los países los que hacen estimaciones. Muy pocos países los que los publican. Y por lo tanto, cuando uno hace este ejercicio de transparencia, que por lo demás me parece bien y correcto, también pongamos sobre la mesa que es un ejercicio no usual a nivel internacional. No es usual que se transparente la metodología. Aquí se transparentó la metodología incluso antes de presentar el informe. Se hizo una presentación a todos los componentes de la mesa de asesores que trabajó respecto del pacto tributario, a la totalidad. Fue el director de Servicios de Impuestos Internos y la persona que estaba a cargo del informe, y explicó la metodología al detalle. Eso no es usual. Entonces, ¿se hacen ejercicios de transparencia? Por supuesto que se hacen. ¿Podemos avanzar más? Por supuesto que sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo, en que hay que avanzar en más transparencia que permita contrastar datos. Pero convengamos que el estándar que estamos utilizando no es un estándar tampoco usual a nivel internacional, y también reconozcamos ese tipo de situaciones. Y por último, y aquí engancho un poco con lo que plantea Cristian, esto de que no todos los países hacen estimaciones, no menos todavía los publican, y por lo tanto no hay una correlación directa de que yo necesito un informe para establecer medidas contra la elusión y la evasión. Eso no es así. Y no tiene por qué ser así. Si evasión sabemos que hay, elusión sabemos que hay, informalidad sabemos que hay. Entonces, no hay que condicionar a que un informe me lleve el 1 a 1 para yo luego definir cuál es la medida que me resuelva 1 a 1 el problema. Porque yo puedo saber que, incluso yo podría llegar a saber, cosa que es muy, muy difícil, a mí no me ha tocado ver un informe que diga, mira, el tanto porcentaje de evasión viene desde la grande empresa. Bueno, acto seguido, ¿puedo necesariamente todas las herramientas enfocarlas ahí y hacer herramientas específicas para eso? No necesariamente. O lo mismo si fueran pequeñas empresas, o si son personas naturales. O sea, por eso, o si no, pensaríamos que cada norma de control tendrían que estar teledirigidas y dirigidas solo a un grupo específico de contribuyentes. Específico, acotado. Estas medidas son para las pequeñas, estas son para las grandes, estas son para las más grandes, estas son para personas naturales. Los sistemas tributarios no funcionan así. No solo porque no es capaz de hacer ese 1 a 1. Entonces, no hay una consecuencia lógica en tener un informe de evasión o de brecha tributaria con medidas nuevas. Ni que hablar que Chile ni se acerca a eso. En 2004 hubo uno, creo que fue uno de los primeros proyectos que se tituló como anti-evasión, que fundamentalmente estuvo destinado a evasión, no estaba acompañado como con un informe. El 2014 tampoco. El 2018, que tuvo temas de elusión, tampoco. A mí no me deja de parecer curioso que en ninguno de esos casos
se planteó la necesidad de hacer un informe antes de discutir las medidas, porque internacionalmente no tiene una correlación. Eso no quiere decir que las medidas hay que darlas por buenas. Por supuesto que las medidas se tienen que revisar, conversar a nivel académico, en espacios gremiales y por supuesto que en el Congreso. No todas las medidas que propone el Ejecutivo tienen que ser necesariamente buenas. Lo que nosotros hacemos es proponer una medida. Pero creo que tampoco se nos puede exigir un estándar que no se le exige a nadie, que es que esto tengamos que primero tener un informe y luego ser capaz de linkear cada una de las medidas que están en la reforma tributaria con una parte de ese informe. Ese ejercicio es, la verdad, impracticable. Entonces creo que no tenemos que ver cuál es el sentido de cada una de las cosas que uno hace, avanzar en mayor transparencia. Creo que estamos en un camino que al menos yo siento que ya no tiene vuelta atrás, de seguir haciendo series de revisión de renta y de IVA, y eso también nos va a ir ayudando en el futuro a tener más años comparables, y con mayor transparencia también se va a permitir mayores ajustes a todos los procedimientos. Muchísimas gracias, Diego. Lamentablemente nos ha pillado el tiempo, así que quiero agradecer a los panelistas, por supuesto, a dos de los autores del informe que han estado aquí con nosotros. Les recuerdo que el informe está disponible en la página web del CEP, cepchile.cl, para que lo consulten, lo debatan con todo el apasionamiento que hemos visto aquí también, porque nuestros panelistas nos han dado cuenta que es un tema que despierta, por supuesto, conversación y debate. Quiero agradecerles, por supuesto, particularmente por su tiempo y por sus precisiones y sobre todo por la agudeza de los comentarios, a Cristian Blanch, presidente del Comité Tributario de la CPC, y a Diego Riquelme, coordinador tributario de Hacienda, por haber estado aquí con nosotros. Y a todos ustedes, a quienes nos han acompañado aquí en el CEP, gracias por haber venido en esta tarde de enero, y a quienes nos han seguido a través de nuestras plataformas digitales, por supuesto también agradecerles su audiencia. Y los dejo invitados a todos hasta una próxima oportunidad aquí en el CEP. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes.